¿Qué tal? Un gusto volver a encontrarnos en Cara a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y en esta ocasión, pues atendiendo ahora sí que las nuevas normalidades, tendremos el programa no solo en el formato cotidiano de audio, donde pues pueden escuchar el programa en la página iberoradiotrc.com, sino que también ahora en esta modalidad virtual. Ahora sí que como el nombre del programa, cara a cara con nuestros invitados, a quienes me da muchísimo gusto saludar para platicar, pues precisamente de los distintos cambios y paradigmas que estamos viviendo y si creen nuestros invitados que esta realidad, estos cambios llegaron para quedarse, así como vamos a platicar de los beneficios o quizás repercusiones que está teniendo en las personas esta nueva normalidad. Platicaremos también de temas de tecnología. Y bueno, sin más, presento y saludo con mucho gusto primero al doctor Sergio Garza, profesor de tiempo completo, adscrito. Está también con nosotros el maestro Juan José Rojas, actualmente coordinador de la licenciatura de Derecho. Juan José, muchas gracias por estar con nosotros. Y el maestro Norberto Valles García, ingeniero en sistemas computacionales y responsable del área de soporte técnico de la Universidad Iberoamericana Torreón. Entonces, pues Sergio, Juan José, Norberto, muchas gracias por estar en este primer programa de Cara a Cara, el primer programa de este 2021, los tres compañeros y amigos de la universidad, pues para platicar, ya lo comentaba, a ver si esta realidad que estamos viviendo a raíz de este contexto de pandemia, pues llegó ahora sí que para quedarse, ¿no? Una realidad es que el mundo pues siempre está en constante transformación, pareciera, por ejemplo, lejano cuando había celulares, ¿no? Por ejemplo, la realidad es que la innovación, la tecnología, sin duda alguna, pues hoy en día es una extensión de nuestra vida diaria, quizá en muchos aspectos pues nos está facilitando la vida, pero quizás en otros estará perjudicando algunos temas de carácter social. No sé, vamos a platicarlo y si les parece, pues quisiera lanzar la primera pregunta abierta, quien quisiera responderla. Sergio, Juan José, Norberto, ¿qué situaciones que estamos viviendo hoy en día a raíz de este contexto de pandemia creen ustedes que llegaron para quedarse? Ah, hola, buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la invitación. Pues no sé, yo diría que ante esta nueva realidad hay un montón de cosas que llegaron para quedarse, pero que en realidad ya estábamos empezando a vivir, ¿no? Como que simplemente creo que en buena medida lo que nos ha hecho vivir esta pandemia es una fuerte aceleración de los cambios y transformaciones que ya veníamos viviendo. Yo creo que entre las principales, pues es esta, ¿no? Poder encontrarnos de manera virtual, cada uno de nosotros en nuestro espacio, sin tener que desplazarnos físicamente, y eso yo creo que va a mover, que ya lo podíamos hacer, pues, pero como que, pues era así medio esporádico que nos juntáramos de este modo, ¿no? Y yo creo que ahora nosotros ahorita estamos en la misma ciudad, pero imagínate las reuniones donde teníamos que viajar a otra ciudad para encontrarnos con un grupo de colegas o qué sé yo, como que ese tipo de cosas yo creo que sí se van a ver muy, muy disminuidas. En la misma universidad supongo que pues la frecuencia de viajes va a bajar, igual que en muchas empresas, ¿no? Entre un montón de cambios, pues. Sí. Se me ocurre ese como para iniciar. Sí. Norberto, por ejemplo, ¿a qué nos estamos enfrentando en materia de nuevas tecnologías, ¿no? Que están poniendo quizás, o como decía el doctor Sergio Garza, acelerando un poco este tipo de cambios. ¿A qué nos estamos enfrentando? Ok, un saludo para todos. Gusto estar aquí.
Respondiendo a tu pregunta, estimado Paco, mira, pues nos estamos enfrentando a una realidad que nos está marcando pues la tendencia, no solamente de nuestras vidas, que tiene que ver con la incorporación de la tecnología en nuestras vidas, como dijo el maestro hace un momento. La tecnología ya estaba aquí desde hace tiempo, se estaba afianzando poco a poco, pero pues estas nuevas realidades que estamos viviendo ha terminado por darle el empujoncito que necesitaba, pues para que ya se viera de manera obligada más implementado. Tenemos que acostumbrarnos a no solamente convivir más con la tecnología en todos nuestros ámbitos, sino que tenemos que acostumbrarnos a ver también nuevos modelos de negocio. Las empresas ahorita, por ejemplo, ahorita todo esto está generando una buena cantidad de estadística que nos dice que a lo mejor los modelos próximos de negocio van a ser así, sobre la tecnología virtual, cada vez más apoyándonos ahí, ¿verdad? Y desde luego, también vamos a tener que acostumbrarnos a empezar a cumplir ciertas normativas en el aspecto de seguridad, ¿verdad? Claro. Porque pues nos estamos abriendo a la par con esta nueva realidad tecnológica, nos estamos abriendo también pues a cosas sensibles que tienen que ver con nuestra seguridad, sobre todo pues con la parte donde pues los metadatos, todas esas cosas que están ahorita ahí, están aprovechando nuestra información que está ahí compartida de alguna manera, pues para presentarnos pues nuevas estrategias, nuevas alternativas, nuevos servicios, todo lo que podamos demandar como seres humanos, pues estamos ahí empezando a percibir algo así que es interesante, ¿verdad? Sí. Ahora, Juan José, pareciera fácil, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías, cuando hablamos en general de este tema, a lo mejor para nosotros pareciera que lo tenemos bastante cercano, ¿no? Ya lo decía Norberto, el tema económico, el tema comercial, pues prácticamente quien no está dentro de este tipo de dinámicas, ¿no? Como el e-commerce, en el caso de los comercios, pues parece que estarían destinados a extinguirse en el corto tiempo, ¿no? Sin embargo, si ampliamos un poco el espectro, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, en varios sectores en general de la vida política, social, sobre todo social, ¿no? De nuestro país, pues todavía hay gente, hay sectores de la población muy alejados de la cuestión tecnológica y las estadísticas no mienten, ¿no? El INEGI mencionaba que cerca del 35% de la población en México, estamos hablando entre 30 y 35 millones de habitantes, pues carecen todavía de un acceso a la red, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, vemos esta gran retórica por parte en general de la población del acceso a las tecnologías, pero pareciera por otro lado que nos olvidamos de estas carencias que todavía existen y que también esta pandemia pareciera que ha evidenciado. Sí, evidentemente esta crisis de salud que nos está tocando vivir a todos y a todas en todo el mundo, no solamente evidencia las grandes desigualdades que hay en términos económicos, que hay en términos de salud pública, que hay en términos de ingreso per cápita, sino también nos muestra de una manera lacerante cómo el acceso a los medios de información a los medios tecnológicos es un punto más que agranda la brecha de la desigualdad, por lo menos en nuestro país, y me parece que en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Considero que efectivamente esta situación, el hecho de no contar con aparatos tecnológicos de calidad, con acceso, porque ahora no solamente es tener el dispositivo, sino aparte contar con internet y contar con un internet de muy buena calidad a efecto de que estés pues conectado de manera buena, ¿no? Entonces me parece que estos elementos antes no estaban tan presentes en el escenario y ahora sí lo están, y evidentemente debería de haber políticas públicas que vayan abonando a que la brecha se haga más corta y que todos y todas podamos acceder a estos beneficios, ¿no? Yo recuerdo
un poco con esto que tú mencionabas, traigo a colación que en la cuarta generación de los derechos humanos, que algunos teóricos lo manejan según generaciones, según el avance sociohistórico, se maneja precisamente el acceso a la ciencia, a los avances científicos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues debería ser un derecho humano el tener acceso a Internet de calidad, porque eso va a marcar tu presencia o tu ausencia en el mundo virtual, ¿no? Entonces, es algo a considerar. En ese sentido, por ejemplo, con esa última frase que menciona Juan José, Sergio, no sé tú qué opinas, qué información has podido recabar, sobre todo de esas personas, de ese sector de la población que hoy en día se siente fuera de este mundo tecnológico. O sea, ¿qué afectaciones podría tener? No sé si hay algo latente que se esté presentando. Híjole, pues lo que pasa es que no es un problema nuevo, ¿eh? Digo, ya lo mencionaba Juan José. Sí, sí es más notorio, lo sentimos más, como decía Juan José, de forma lacerante, porque pues este cambio nos está llevando a esto. Entonces, yo lo vería incluso por el sector de la población que sí tiene acceso, como que falta, fíjate, es decir, de esos 35, 40 billones que todavía no están con la posibilidad de conectarse, Sí. que no tienen acceso a Internet, ese es un problema gravísimo, ¿no? Pero no sé, los 65, 70 millones que sí están conectados, como que no es cosa nada más de conectarse, sino de alfabetizarnos en el uso de las tecnologías, en la dosificación, en el manejo de la información, en el manejo de este recurso fantástico que es la Internet, ¿no? Entonces, tenemos como muchas aristas muy, muy pronunciadas. A mí me preocupa, por ejemplo, ahorita los millones de niños que están recibiendo clases vía remota, pero vía televisión, es decir, en un esquema de total pasividad, en donde nada más están recibiendo contenidos, que digo, bueno, pues no hubo posibilidad. Vamos, es un remedio, ¿no? Que de manera inmediata salió. Pero la afectación de este año escolar, de todo este ciclo escolar, en el mediano plazo va a ser brutal. Si ya veníamos arrastrando problemas educativos serios, pues ahora los vamos a acentuar, ¿no? En todos los niveles. Pero, y entonces, retomando la pregunta que planteabas, como que yo creo que la afectación para muchos ya era el poder sentirme presente en las redes. Para muchos jóvenes es algo vital, ¿no? De hecho, para muchos jóvenes no estar en las redes sí se siente como como una muerte, como un no existir. Eh, vamos, en síntesis, muchos jóvenes dicen, es que si no aparecen en las redes, no estás, no eres nada, ¿no? Eso es para los que están. Para los que no están, me parece que todavía es lejana porque ni siquiera se nota, vamos, no hay esta conciencia de tener que estar. A mí, en lo personal, me duele mucho es un ejemplo nada más, pero me duele el que para muchas personas tener un dispositivo, un celular de buena calidad representa una buena proporción del ingreso mensual. Poder estar conectado mediante no abonos, sino cargas de 30, 40 pesos, que a la larga es un impacto económico, digamos, en la economía del hogar, en la economía personal de muchos individuos, es algo sumamente gravoso, ¿no? Claro. Entonces, híjole, pues tiene demasiadas aristas. En el ámbito psicológico, sí, sin duda, el impacto ha sido para un sector, digamos, menor, ha sido positivo. Para la mayoría de la gente, sí, la imposibilidad de socializar físicamente, pues es brutal, y esto se traduce en trastornos alimenticios, en depresión, en estrés, en dificultad para conciliar el sueño, trastornos del sueño, pues, y en muchas otras variantes, ¿no? Incluso
Yo al principio, fíjate, cuando empezó la pandemia hace ya casi un año, cuando empezamos en el aislamiento social y todo esto, mi hipótesis fue que los suicidios, que digamos, todo este, a lo largo de este siglo, cada año vienen aumentando y además en proporciones muy alarmantes. Mi pronóstico al principio de la pandemia, cuando yo pensé que iba a ser cuestión de un mes, y bueno, yo creo que todos pensábamos que iba a ser cuestión de algunas semanas, pues mi pronóstico era que los suicidios iban a disminuir. Y de hecho así pasó. En las primeras semanas, los primeros meses, sí hubo una disminución importante en el índice de suicidios. Pero en la medida que se ha alargado esto, los suicidios están repuntando de una manera muy, digamos, alarmante. Pues si ya era algo que nos asombraba y que nos preocupaba, ahora sí se está notando mucho más. Y todo esto, pues obviamente, desde el impacto económico que en muchas personas ha sido mortal, hasta el impacto afectivo, social, para muchos estar todo el día en casa, para otros no poder estar todo el día en casa, tener que exponerse. Todo esto pues eleva pues los índices de malestares emocionales y pues conduce, digo, ya en el tope máximo conduce al suicidio, ¿no? ¿Notas más este tipo de situaciones de agresividad, de angustia, de ansiedad entre la gente? Sí, 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 por supuesto. De hecho, incluso en consulta privada, pues lo he podido apreciar de manera directa, ¿no? En esta, tengo una muy pequeña, muy pequeño sector de la población, pero yo creo que en general lo podemos notar y sobre todo lo que comentaba, digamos, la punta del iceberg de la crisis se ve en el número de suicidios y ese desgraciadamente sí disminuyó al principio, ahora la curva es ascendente, Sí. tanto a nivel local, aquí en la misma región, como a nivel mundial, ¿no? Es un impacto feroz. Ahora, Norberto, ante todas estas situaciones, este contexto en el que que planteamos, ¿no? Que estamos viviendo sobre todo, ¿no? Donde hay ciertos sectores de la población que nunca a lo mejor tuvieron un acceso frecuente a las tecnologías y hoy en día se ven en la necesidad de acceder a ellas, ¿no? Porque prácticamente, pues ya hasta los trámites cotidianos que uno hacía en distintos lugares, como un sector público, como en los ayuntamientos, etcétera, pues prácticamente ya todo es en formato digital, ¿no? En formato, pues sí, ¿no? Tecnológico. Y Sergio hablaba del tema de la alfabetización. En los 90 hablábamos precisamente de la necesidad de alfabetizar para los medios electrónicos, ¿no? Los medios de comunicación. Y hoy en día, pues ya es la necesidad de hablar de la alfabetización en la era digital. En tu opinión, Norberto, ¿qué tan rezagados estamos de este tema? Ok, mira, hay cosas interesantes que han dicho los compañeros aquí presentes. Y a este respecto, Juan José lo comentó, pues está la parte tecnológica, las políticas para que pues el acceso a la red sea generalizado cada vez más por la necesidad que tenemos de estar de forma más interactiva ya interactuando con la tecnología. La otra parte que está ahí pues faltando es la cuestión de la capacitación, ¿verdad? Porque con una era de fácil acceso a la información, al conocimiento que está ahí en la red, pues al momento que tú puedes llegar a ese mundo, pues si no tienes capacitación, si no tienes pues esa habilidad para ir buscando ahí lo que se requiere, que está ahí en la red, pues sale contraproducente, ¿verdad? Luego empezamos a desarrollar verdaderas patologías, sobre todo las generaciones. Yo he visto generaciones, un cierto perfil, una cierta parte en cuestión de generación de la gente. Tiene aparte una resistencia por eso mismo, ¿verdad? A poder apropiarse de conocimientos
para la interacción con las tecnologías, y pues es un problema que tiene múltiples afectaciones de diferentes ámbitos, pues, ¿verdad? Está lo económico, está lo tecnológico que tenga que ver con la propia tecnología que el gobierno o las empresas están ahí cada vez más haciendo avances para poder llegar a más población, pero la población, repito, pues está recibiendo esto de forma muy acelerada, ¿verdad? Y ahí hay otro problema. Ahora, pues falta alfabetizar en ese aspecto, pues para tener las medidas de precaución necesarias al estar navegando, al estar buscando servicios. Hay servicios que no los buscas, te llegan, no sabes qué hacer. Todas esas cuestiones, pues sí tienen ahí que considerarse muy de muy buena manera. ¿Y qué riesgos tú? Dime, Juan José, dime. No, perdón, por lo que comentaba Norberto. Fíjense que ciertamente yo como coordinador de Derecho aquí en la Ibero lo he notado en cuanto al profesorado, porque también lo que provocó la pandemia es que el perfil de los docentes se haya modificado. Tal vez teníamos al docente que daba cátedra de una manera maravillosa en el salón de clase y los alumnos le ponían atención y todo, pero al pasar al mundo digital, tal vez esa cátedra que daba y esa elocuencia con la que daba su clase, tal vez no pega, porque estamos en otro formato y estamos en otra realidad, que es una realidad virtual y no presencial. Entonces, yo en la carrera he notado eso, que a lo mejor el profesor, la profesora, que le encantaba a los alumnos por su manera elocuente de dar la clase, por los ejemplos que ponía, pues ahora estar frente a una pantalla no es igual para ese docente, para esa persona, ¿no? Entonces, eso también me parece que se ha modificado el perfil del docente y en este semestre que arrancamos, pues algo de lo que hemos tomado en cuenta es qué tanta qué tanto manejo tiene la red, que tiene de las tecnologías, porque de hecho cuando los profesores y profesoras hacen la microenseñanza, un aspecto a evaluar para la contratación posterior es el manejo de tecnologías de la información, ¿no? Entonces, lamentablemente un sector del profesorado se está quedando fuera de esta propuesta por no tener esto que menciona Norberto, ¿no? La capacidad para meterse al manejo de estas tecnologías, y que yo considero que no tiene que ver con una cuestión de pericia, que sí, pero también tiene que ver una manera de entender la realidad. O sea, tiene que ver con una cuestión de mentalidad, porque a mí me ha tocado escuchar a algunos profesores de que más bien no logran entender la dinámica de la virtualidad, o sea, como que no logran concebirla, ¿no? Para nosotros nos hace muy normal entender esto que estamos haciendo de transmitir mediante Zoom y subirlo a la red, ¿no? Pero para el profesor es como algo totalmente, pues como no lo entienden, ¿no? O sea, no entienden cómo es que él tiene que conectarse, tiene que dar la clase aquí, no logran comprender que sí hay alguien que les está ayudando, tienen dudas, ¿no? Entonces me parece que hay un cambio de paradigma en muchos de ellos con esta pandemia, ¿no? Sí es. ¿Querías comentar algo, Sergio? Sí, bueno, es que bueno, es un tema de muchísimas entradas, ¿no? Pero ahorita lo que comentan Norberto y Juan José sí me lleva como a la reflexión de que es cierto, como que no es, la alfabetización no es el aprender a manejar los dispositivos, no es como obvio, sino el poder apreciar el qué sitio, el qué tipo de contenido quiero consumir y cuál no, pues que es a mí me duele mucho ver para muchos jóvenes, para muchas personas es ni siquiera se vuelve consciente, pero es como que puedes entrar a la red y pasar 2 o 3 horas sin haber hecho nada, o sea, simplemente vas de un lado a otro, como la plataforma de TikTok, ¿no? Que te metes y dices, bueno, puedes ver 20, 30 videos y quedarte sin nada de algo, bueno. Y ya en particular en el terreno... Perdón, Sergio, y ellos quedarse con todo, ¿no? Porque a lo mejor tú te quedas sin nada, pero la empresa se queda con todo lo tuyo, bueno, ¿no? Con tus gustos. Claro. Negocio, claro. Y asombroso el cómo, por ejemplo, TikTok, digo, cualquier otra plataforma, ¿no? Pero
pero cómo se va moldeando a los intereses del usuario ya individual. Y entonces es una manera de tenerte cooptado permanentemente, igual que Netflix. Es así como que apenas acaba un capítulo de una serie y ya está empezando el siguiente y es ver cómo te mantengo aquí agarrado. Eso en lo general, pero ya en lo particular, en el terreno de la educación, y bueno, en el que manejamos nosotros, en el terreno de la educación superior, eh, yo me he llevado sorpresas muy, muy agradables, pero les comparto una experiencia al inicio de la pandemia. Yo, obviamente, pues me encantaba, me gustaba, me gusta, supongo todavía, dar la clase presencial. Ya he disfrutado y disfruto muchísimo este otro formato. Pero lo que sí, a mí, por lo menos en lo personal, extrañé al principio es que la memoria, el darte cuenta de, por ejemplo, yo, esto ya lo vi en la clase pasada, ya lo dije, no sé qué, como que lo asociaba mucho al movimiento corporal. Es decir, si yo me muevo en el salón y estoy platicando y me acerco a un alumno, hago un énfasis, muevo las manos, pero muevo todo el cuerpo, como que era una manera de grabarlo, de memorizarlo, digamos, de manera automática, pues, pero cuando empecé a dar clase así, aquí sentado sin moverme, me hacía falta, como que a veces confundía si ya había dicho esto o no, como que me hacía falta, y entonces, claro, necesitamos de todo este proceso de adaptación, desde esta cuestión, digamos, mínima, que bueno, es quizá muy personal, pero hasta las otras más importantes, que es la dinámica de una clase, el contenido que manejas, la selección de contenidos, la dosificación de contenidos, el cómo vas construyendo, digamos, la argumentación para transmitir un contenido, es como totalmente distinta, ¿no? Y apasionante, pues, porque tenemos contenidos para así por millones, y entonces el problema es qué contenido elijo Claro. para este tipo de cuestión, ¿no? Entre muchas otras Sí. cosas. Y ahorita que mencionaban todo el tema de la información, lo comentamos yo también con mis alumnos en la carrera, en la materia de periodismo, y es como paradójicamente, pese a tener más canales en los que teóricamente podríamos estar más informados, paradójicamente pareciera que hay generaciones y hay sectores de la población ampliamente desinformados, ¿no? Y eso en ese sentido es bastante grave. Quería preguntarte, Norberto, ante esto que mencionan tanto Sergio como Juan José y tú mismo, ¿qué riesgos existen ante este bombardeo de tecnologías en caso de no lograr precisamente, de no alcanzar precisamente una alfabetización idónea? Ok, mira, el aspecto el aspecto que creo que es más relevante en esto, pues tiene que ver con la seguridad, porque el riesgo que tenemos se está viendo a veces en situaciones que están sucediendo. Por ejemplo, ahora que se abrió ahí una propaganda de que WhatsApp ha sido por ahí absorbido y y que hay información ahí comprometida del perfil del usuario que se va a compartir ahí, pues hubo una reacción de pánico. Hay Sí, gente que de veras me habló y "Ay, pues sí, ¿verdad?". A lo que voy es que es una consecuencia de meternos de lleno y de pronto a un mundo tecnológico que tiene otras reglas. No solamente es llegar ahí, hay que saber cómo se maneja ahí en esa ciudad, por ejemplo, ¿sí? Y el aspecto de seguridad es uno de ellos. ¿Por qué? Porque si la gente llega a este mundo sin conocer sus reglas, eh, pues entonces puede estar cometiendo en ocasiones, pues puede estar comprometiendo verdaderamente sus datos personales, como ya se está viendo. Y yo creo que para eso, como viene muy rápido toda esta tecnología, pues vamos a terminar o vamos a estar viendo cada vez más cuestiones de regulación internacional al respecto para poder frenar un poquito todo esto que se está viniendo en la parte de seguridad, ¿verdad? Ese es el aspecto que yo pienso, la parte de seguridad, que también está muy comprometido en estos nuevos cambios, ¿verdad?
que estamos viendo. Sí, y Juan José, y cuando Norberto habla de conocer estas reglas, pues también qué nuevas legislaciones tendremos que ver frente a este mundo tecnológico. Sí, bueno, ya se han dado algunas, por ejemplo, en el campo laboral, ya hace unas semanas se inició, bueno, entró en vigor la reforma laboral en el Así es. aspecto de el trabajo en casa, entonces me parece que es toda una odisea para el sector empresarial, el sector patronal en México, de cómo, porque la ley puede decir algunas cosas, ¿no? Pero es muy general, entonces, ¿cómo lo vas a aplicar en el concreto? Ese es el Incluso mejor ejemplo. exacto, incluso se manejó también el que la empresa o el patrón sufragara alguno de los gastos de la luz, del internet que su empleado o empleada erogara, ¿no? Y creo, me parece que había algunos requisitos ahí, como que sean tantas horas a la semana, que estén en home office. Si no se cumplen tantas horas, en realidad se maneja como un trabajo normal, pues, en la empresa. Entonces, hay todo un tema que es muy nuevo en nuestro país, porque el home office no era algo, en otros países sí, pero en nuestro país no era algo que bueno, es que en México tenemos más bien una cultura laboral de calentar el asiento, ¿no? Lo digo en este Claro. sentido muy elocuente, pero no está basado en la productividad, sino está basado en las horas que estás sentado en el empleo, ¿no? Sin medir la productividad. Entonces, habíamos avanzado muy poco hacia otras dinámicas de empleabilidad y otros países nos llevan mucha ventaja, ¿no? En esos términos. Por eso no fue nuevo que en otros países se fueran a trabajar a sus casas. Ya eso ya lo vieran haciendo de alguna manera, ¿no? Había algo que me interesa de lo que menciona Norberto, es sobre las reglas, ¿no? Y lo hemos visto en el campo educativo. Las escuelas, los bachilleratos y las universidades, por supuesto, hemos tratado de imponer reglas que se imponían en el aspecto presencial, trasladarlas al aspecto virtual, y es completamente fuera de contexto. O sea, no podemos aplicar las mismas reglas en el campo de lo presencial o virtual, y particularmente en las preparatorias, ¿no? Porque esto de pedirles o en las primarias, pedirles que vayan con el uniforme, que estén peinados, que se levanten a la hora, que no se puedan levantar ni ir al baño, ¿no? Porque se piensa que se van a ir a dormir, lo que sea. Pues no puedes imponer las mismas reglas que ponías en el salón de clase en un aula virtual, porque son dos contextos distintos. Entonces me parece, como bien dice Norberto, hay otras reglas, ¿no? Hay otras reglas que tendríamos que construir, pues tendríamos que construir, porque ya estaba muy asentado que en el salón de clase, pues el alumno pide permiso, se sale, viene, tiene que ir presentable, etcétera. Pero esas reglas no operan igual en un ambiente virtual, ¿no? Entonces, me parece que hay un debate pendiente, incluso en un debate que se tienen que inmiscuir también padres de familia, que se tienen que inmiscuir también, obviamente, los alumnos y las alumnas y las autoridades educativas, ¿no? Pero estamos en otra lógica ya, y ahí me parece que luego, pues, perdemos el tiempo en estas reglas que en realidad pues no son formativas, ¿no? Bueno, Claro. en cierta proporción. Sí, pues se nos acaba el tiempo. Yo creo que podríamos fácilmente seguir platicando sobre este tema, pero obviamente no nos vamos sin antes tener un comentario final de cada uno de ustedes, ¿no? La realidad, Sergio, Juan José, Norberto, es que estamos viviendo muy aceleradamente estos tiempos, lo sabemos, tenemos pues todo un sistema de vigilancia, ¿no? Ya casi creo, ¿no? Que mapea hasta los movimientos de poblaciones, ¿no? Hay aplicaciones, ¿no? Donde ya pueden reconocer diferentes tipos de situaciones, inclusive hasta saber si han tenido contacto hoy en día con personas infectadas, ¿no? De COVID-19, ¿no? Todo el tema de los drones, por ejemplo, ¿no? Que emiten advertencias de audio, ¿no? A algunas poblaciones para seguir ciertas recomendaciones. Las famosas cámaras de reconocimiento facial hoy en día, ¿no? Entonces pareciera que estamos en este mundo que pronosticaba George Orwell en su famosa novela 1984, ¿no? Con el famoso Gran Hermano. Y muchas cosas positivas, otras quizás no tanto, pero quisiera tener un comentario final ante esta situación que estamos viviendo, ante esta nueva realidad o nueva normalidad. Juan José.
Bueno, yo estoy muy esperanzado porque pues, desde la lógica de que estoy en la universidad, estamos trabajando en una universidad jesuita, una universidad que en el contexto, bueno, es un modelo educativo que nació precisamente en la modernidad, ¿no? En este cambio de paradigma. Y me parece que en los textos fundamentales y en los textos de nuestros antepasados, podemos encontrar algunas luces de cómo fueron esos cambios, ¿no? Por supuesto que los cambios actualmente son 1 millón de veces más rápido que lo que sucedió en el siglo XVI, pero me parece que algo que tienen las universidades jesuitas es adecuarse a los cambios y apostarle pues por la innovación, por la inculturación, por el acceso a las nuevas tecnologías desde una perspectiva humanista, etcétera. Entonces yo creo que tenemos experiencia, ya tenemos muchos años trabajando en esto. Entonces me parece que tendríamos que tener una propuesta. Me parece que el reto para las universidades jesuitas, en especial para la Ibero, es con todo el arsenal que tenemos de historia en nuestras espaldas, cómo vamos a emplearlo, qué nuevos conocimientos hay que generar para salir adelante en este nuevo contexto que ya no va a ser igual. Gracias, Juan José. Norberto, un último comentario antes de despedirnos. Sí, pues definitivamente esto no ha llegado para quedarse, ya estaba aquí, solamente se va a afianzar y se va a afianzar de una manera que nos puede ir dejando rezagados si no estamos con el tacto ahí despierto para poder afrontarlo como tal, ¿verdad? Con innovación, con verdadero cambio de paradigma, un aspecto estratégico ahí de la mano con la tecnología, pues para poder estar al nivel, ¿verdad? No solamente lo que estamos viendo ahorita ya se están gestando modelos de negocios completamente fuera de lo que conocemos. Las generaciones nuevas vienen dispuestas, nacieron así, pues para ese tipo de negocios donde van a demandar servicios cada vez más de tipo virtual, de tipo en línea, como lo quieran llamar. Entonces, pues nosotros que estamos frente a grupo, que veníamos de otra realidad de contacto personal ahí con los alumnos presencial, pues ya tenemos que irnos afianzando con esto, porque pues creo que ya así va a ser nuestro desarrollo a partir de ahora, ¿verdad? Sí. Gracias, Norberto. Un último comentario, Sergio. Ay, pues me quedo así como con muchos, como decías hace un ratito, ¿no? Que es un tema muy, muy amplio y pues podríamos hablar muchas horas de cada uno de los tópicos, pero así como me quedaría yo con alguna cosa que leí, para algunos este cambio, la pandemia lo que hizo fue que lo que íbamos a vivir en los próximos 10 años lo estemos viviendo en un año, ¿no? Así como que se comprimió, se aceleró el proceso de cambio de algo que ya veníamos, ya estábamos, pues. Como que esta nueva normalidad, pues, digamos, es la misma normalidad del año pasado, pero acelerada, ¿no? Y quizá lo que sí me preocupa mucho es que en este aceleramiento ya veníamos obviamente viviendo este individualismo exacerbado que muchos autores reconocen y que lo vemos y lo vivimos a diario, y que desgraciadamente este cambio de paradigma, movernos a lo digital de manera intempestiva, pues ha promovido que este individualismo aumente y que la demanda constante de servicios, la sensación de entrar a una plataforma y decir, mira qué padre que me pusieron justo lo que yo quiero, o los videos que corresponden a mi modo de pensar, sin que el individuo se entere de que no es que estén ahí y que estos contenidos sean los que tú elegiste, sino los que te están dando para que permanezcas en esta plataforma, ¿no? Entonces, ese sí me parece que es otro foco rojo. Hay muchos, pues, pero ese lo pondría sobre la mesa. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los tres, Sergio, Juan José, Norberto. Fue un placer haber platicado sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídense mucho.